El 11 de mayo de 2011 la tierra tembló en Lorca. Ha pasado un año, pero ¿se ha superado ya la tragedia? Hoy lo vamos a ver. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. El trágico terremoto que sufrió la ciudad de Lorca fue noticia de primera página durante varias semanas. Un año después aún quedan huellas de la tragedia, pero también el recuerdo de un trabajo hecho con generosidad hacia los más necesitados. Vamos a ver el reportaje que hemos preparado. Estamos en directo y se está cayendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo, los gritos. El 11 de mayo de 2011, a las 18:47 horas, la naturaleza sacudía a Lorca. El terremoto de 5,1 grados de la escala de Richter, después de un primero más suave, provocaba 9 muertos y más de 350 heridos. Hoy, la ciudad lucha por recuperar la normalidad en medio de solares desiertos y edificios en deterioro, símbolos de la tragedia que asoló Lorca hace ahora un año. El terremoto para la ciudad de Lorca ha supuesto un antes y un después. Lorca es una ciudad muy tranquila, muy acogedora, una sociedad integradora y bueno, como consecuencia del terremoto, pues la verdad es que ha pasado a ser una ciudad destruida, rota, no solamente rota en lo físico, sino también incluso ha atacado bastante a lo que son los sentimientos de las personas. El 80% de los edificios sufrieron daños y en primera instancia más de 20.000 vecinos dejaron sus casas. Además, se derribaron en torno a 1.200 viviendas y 10.000 vecinos siguen desplazados. Las iglesias evangélicas lorquinas reaccionaron al instante. La primera medida fue, casi todos se quedaron sin sus viviendas, afectadas todas las viviendas, y fue darles techo, darles alimento, darles cobijo. Y así lo hicimos. Durante 2 meses tuvimos el local de la iglesia abierto para que la gente pudiese estar suplida. La gente de la iglesia y también gente que no era de la iglesia. Y a nivel externo, también estuvimos, desde un primer momento, nos interesamos por las personas que estaban en el campamento, llevándoles alimento caliente, cubriendo también sus necesidades de ánimo, de esperanza. Hicimos también nuestra labor de llevar una palabra de ánimo, y no solo eso, acompañado también pues de una preocupación y de alimentos, ¿no? El local de la iglesia evangélica Osana, a las afueras de Lorca, no sufrió el deterioro de su estructura. Eso sí, tuvo que rehacer los baños y varias grietas evidencian la huella del seísmo. Aparte de llevar bienes de primera necesidad al campamento de damnificados, acogió en su edificio a un centenar de lorquinos. Aparte del campamento principal, que lo establecieron en la Torrecilla, donde había miles de personas, había otro campamento pequeñito también de un barrio a las afueras de Lorca. Establecieron ahí sus propias tiendas de campaña. La administración se pasaba a ver cuáles eran sus necesidades. Nosotros también habíamos informado que teníamos aquí 100 personas viviendo de la mañana a la noche continuamente, donde había muchísimos niños también, pero en ningún momento se presentaron para, si era necesario, ayudar, o si teníamos alguna necesidad, ya fuera de comida o de ropa o cualquier cosa de primeros auxilios, ¿no? A punto de inaugurarse, el nuevo templo de la Iglesia Evangélica Bautista de Lorca quedó inutilizable. El pueblo protestante, en especial de España, aportó donativos para recuperar este local, aún en reconstrucción, y otras dependencias evangélicas. También envió bienes de primera necesidad para la sociedad lorquina. Los hermanos se han movido muchísimo pues para intentar socorrer en esos primeros momentos las necesidades de esta ciudad. Y la verdad es que a nosotros eso nos hizo bastante, nos emocionó bastante, ¿no? Ver cómo la gente se volcaba. Perdieron su casa en cuestión de segundos. Martín y Yuxi, con sus 2 hijos, siguen todavía hoy desplazados de Lorca. Tras la tragedia,
alojados en el campamento de damnificados, decidieron seguir a Jesucristo. Y Cristo para mí es todo y estoy muy agradecida a la congregación Osana, a los pastores, porque me están ayudando como persona muchísimo, cosa que nunca podía que iba a lograr, porque yo vivía para mí, ahora sé vivir para mis hijos, para mi marido y ser una mejor persona, y eso se lo debo a Cristo. Jesús me ayudó estando en el campamento porque yo psicológicamente de salud estaba muy mal y estaba en ese momento mi vida muy desordenada, como le he dicho, problemas de salud, problemas psicológicos, pues fue un apoyo muy grande que poco a poco me sacó del tema que estaba viviendo, que me afectó mucho por lo que pasé con los críos y todo lo que viví, me afectó mucho y ellos fueron un gran apoyo. El haber conocido a Cristo y su palabra y haber conocido al pastor y pues fue un gran apoyo que me ayudó bastante. Ángel y Loli desempaquetan cajas de la mudanza. Solo hace un mes que pudieron acceder de nuevo a su hogar del barrio de La Viña, la zona cero del terremoto. Desde el primer momento que hubo el primer terremoto, que estábamos sentados aquí, eso hizo que prácticamente toda Lorca se saliera a la calle. Cuando vino el segundo terremoto estábamos en la calle. Si hubiéramos estado en los edificios, hubiera habido más víctimas. Pero ahí vimos primero la mano del Señor, en ese primer momento. Dije, fíjate cómo había uno fuerte para asustarnos, para salir toda a la calle y que no haya habido más víctimas. Eso fue lo primero que pensamos. Nosotros tuvimos suerte y nos fuimos a vivir con un hijo en Puerto Lumbreras y ahí estuvimos más o menos unos 5 días más o menos, pero era muy costoso el estar allí, entonces nos vinimos para acá, para Lorca otra vez, y aquí ir buscar donde poder establecernos por el tiempo que fuera necesario. Y nos establecimos en la ramplilla de San Lázaro y ahí estuvimos cerca de 11 meses aproximadamente, con todos los avatares que ha habido y en fin. Gracias también a la iglesia hermanas que se preocuparon y se volcaron con Lorca y con Lorca con nosotros, y gracias a ellos también pudimos coger de aquellas cosas que nos iban dando, y no solamente nosotros en la iglesia, sino que también fuera de la iglesia también se beneficiaron de estas ayudas. El caso es que desde el primer momento hubo una movilización en España que dijimos, pero bueno, es que es increíble lo que el Señor puede hacer. Y no solamente teníamos nosotros cosas para nosotros, pero como dice Ángel, unos vecinos, teníamos comida para darle a los vecinos que conocíamos, a las familias que se habían quedado aún peor que nosotros. 1.600 millones de euros conforman el Plan Lorca. Cubrirían los daños del seísmo y las inversiones necesarias para reactivar la economía. El 60% de sus comercios quedaron afectados. Ante este panorama, los cristianos evangélicos lorquinos no sucumben. No ha habido miedo, no ha habido temor. La Iglesia ha estado confiando en ese Dios que nosotros creemos, que es el que lo controla todo y el que tiene el control de todo. Entonces quizás, pero sí hemos buscado ese consuelo en la Biblia. Y bueno, tenemos el Salmo 27, ¿no?, que dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme, no? O también ese otro salmo, el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, y nunca mejor dicho, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar, ¿no? Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 13, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la sal de la tierra se tiene que manifestar justo en esos momentos de más necesidad, y la luz tiene que ser en verdad más luz que nunca cuando hay más tinieblas alrededor. Entonces eso ha sido lo que nos ha hecho salir de nosotros mismos y ayudar a la congregación a salir de sí mismos, de sus propias necesidades, de sus propias pérdidas, de sus propias visión o pérdida personal, para salir a ocuparse de los demás.
El terremoto destrozó las instalaciones de la ONG El Buen Camino de la Iglesia Bautista. Allí residían excluidos sociales y personas con adicciones para rehabilitarse y recibir talleres ocupacionales. Poco después, la entidad se reubicó en 2 centros a las afueras de Lorca. Además, esta congregación gestionó durante los primeros meses un comedor social y todavía hoy reparte alimentos cada semana a unas 30 familias. Aún en medio del desastre, los cristianos de Lorca rescatan aspectos positivos. Hemos compartido, hemos dado, ¿no? Y esto quizás nos ha abierto puertas, nos ha abierto casas. Hemos visto un poquito más la necesidad espiritual de la gente. Creo que en el momento del sufrimiento es cuando la gente realmente busca salir de esa soledad, de ese encontrarse, y ahí donde la Iglesia se ha manifestado, y la verdad es que las bendiciones a nivel espiritual han sido muy grandes. A pesar de la tragedia que vivimos, hemos visto cosas muy hermosas, ¿no? El estar aquí conviviendo hizo que nos uniésemos más, hizo que la generosidad se manifestase y que nos pudiésemos ayudar. El primer momento y el primer mensaje que se le dio a las personas de la Iglesia que habían perdido sus casas es que ellos no eran damnificados, sino que eran la Iglesia de Cristo. Ese mensaje les ayudó mucho y enseguida hubo algo que ayudó mucho a la gente de la Iglesia en esos momentos, que fue el ir a ayudar a otras personas. A expensas de terminar la reparación del salón central, esta iglesia se reúne en el espacio multiuso del sótano. Cada jueves celebran su reunión de oración y agradecen a Dios su consuelo y paz. Esta y otras congregaciones de Lorca, aparte de la ayuda material, ofrecen el mensaje de Jesucristo a una sociedad que sufre. Todavía está muy reciente el tema del terremoto y todavía no están repuestos la sociedad lorquina, pero la sociedad lorquina es fuerte y creemos que tiene un mensaje nuevo también en el corazón que se le está dando y se le está transmitiendo de que hay un Dios que les puede ayudar y hay muchas personas que están recibiendo ese mensaje de esperanza y se están fortaleciendo, pero todavía no está la sociedad lorquina, no está restablecida, claro que no. 11 casas prefabricadas alojan a varias familias lorquinas con pocos recursos. Muchas otras corren peor suerte. En medio de la crisis económica que azota a España y a falta de las ayudas públicas prometidas, se vieron obligadas a costear un alquiler para no dormir en la calle. Las iglesias evangélicas trabajan cada día para aportar un poco de luz que cubra la oscuridad de aquel 11 de mayo. Como hemos podido ver, en Lorca se está realizando un gran trabajo después del terremoto. Hola, José Pablo. Hola, Beni. Algunos teólogos dicen que el aumento de la frecuencia de terremotos es una señal de la cercanía del fin del mundo. ¿Tú qué piensas? Bueno, vaya pregunta. Complicada. Es complicada, sí. La verdad es que profetas de calamidades siempre ha habido y siempre habrá. Pero es cierto que Jesucristo anunció que el fin del mundo estaría precedido de grandes terremotos, y lo podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, dice: se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Sin lugar a dudas, los terremotos son una señal del fin del mundo. Los cristianos del primer siglo pensaban que el fin del mundo llegaría en su tiempo y a lo largo de la historia, generación tras generación de cristianos han creído que verían el final de los tiempos. Yo personalmente también creo que hoy está más cerca que nunca. A la vez, Jesús también afirmó que el día y la hora nadie lo sabe. De modo que especular sobre la fecha del fin es una pérdida de tiempo. No obstante, debemos estar siempre preparados porque vendrá como ladrón en la noche. De modo que la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cuándo será el fin?, sino ¿estoy preparado para el fin de los tiempos? ¿Estoy preparado para encontrarme con Dios? Espero que sí lo estés, y si no, pues hoy puede ser un buen día para arreglarlo. Tenemos que marcharnos, pero antes os dejamos con la pregunta para hoy que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás preparado para el fin de los tiempos? ¿Qué piensas? Respóndenos en nuestro Facebook, el de Buenas Noticias TV. Si no lo tienes todavía, queremos animarte a llamarnos, porque tenemos este Evangelio de San Juan para regalarte. Llámanos al teléfono 91 743 4400. Es un regalo que hacemos
para promover la lectura de la Biblia. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. La semana que viene volvemos para hablar sobre el mensaje de Santiago. Continuamos así con la serie en la que vamos analizando los diferentes mensajes de los libros de la Biblia. No te lo pierdas. Muchas gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.